Bueno, buenos días. Estamos reunidos en esta sesión virtual hoy, jueves 30 de septiembre del año 2021, para realizar la defensa de tesis de licenciatura de Maximiliano Tello. Como primer paso, entonces, le vamos a dar la palabra a Maximiliano para que haga su presentación y le pido a los integrantes del jurado y al director que apaguemos nuestros micrófonos, nos silenciemos así. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Antes que nada, agradezco al departamento la gestión de la organización de esta tesis en este contexto particular y agradezco al jurado y a Félix por haberse tomado el tiempo para leer la tesis. Voy a empezar a compartir. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí lo están viendo bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bien, yo lo veo en pantalla grande por ahora, creo que ustedes lo ven en pantalla chica, creo que llega con un poco de delay. A ver hasta que sea grande. Y si no, bueno, lo arranco así. Yo la Ahí veo está. grande. Ahí está, ahora sí. Pantalla Ahora sí, ahora está bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, así después nos queda tiempo para debatir un poco y para hacer un ida y vuelta cuando termine la presentación. Bueno, la tesis se llama Una aproximación a las prácticas sociales de los grupos nativos colonizados por los incas en el Valle Calchaquí Norte, en Salta. Básicamente el trabajo nos ubicamos en la provincia de Salta, puntualmente en la zona de Cachi, en San José de Cachi, en el Valle Calchaquí Norte, que tiene, digamos, la peculiaridad de tener hacia su sector norte los asentamientos principalmente incas o asentamientos mixtos, y más hacia el sur nos encontramos con asentamientos más locales o nativos. El objetivo general de la tesis es analizar el impacto que tuvo la colonización inca sobre las poblaciones nativas del Valle Calchaquí Norte, enfocándonos principalmente en aquellas familias y personas que fueron trasladadas de sus poblados de origen y llevadas a vivir bajo la órbita imperial. Es decir, las personas que fueron movilizadas por el imperio y reasentadas en las cercanías de sus asentamientos. El eje central de esto va a estar puesto en la casa andina, la vivienda andina, es decir, la casa como eje central del mundo andino, y a su vez nos centralizamos en dos prácticas que son sumamente recurrentes y que están muy atestiguadas en el mundo andino, como son los entierros y la práctica ritual dentro de la vivienda, es decir, el ceremonial, práctica ceremonial en le hace de momentos particularmente en fechas agrícolas, en el calendario agrícola. Para llevar esto a cabo es que tomamos 5 sitios. Mariscal, que es un sitio conglomerado de ocupación nativa, solamente nativa, no tiene por el momento evidencia de contacto imperial. La Paya, que también es un sitio conglomerado con recintos de distintos tamaños, siendo principalmente, en su gran mayoría, de uso residencial. La Paya sí tiene evidencia de contacto imperial, que principalmente como su gran característica, vemos la presencia de la Casa Morada, una estructura cuadrangular de filiación inca, que se encuentra en el medio del sitio, y además también hubo mucha cultura material inca que salieron en los entierros, particularmente a modo de ajuar. Pero, que también es un sitio conglomerado, compuesto principalmente por recintos residenciales, este tuvo contacto imperial, si bien no presenta arquitectura de filiación inca dentro del sitio, sí salieron, se encontró, digamos, en algunos entierros elementos vinculados a los incas como ajuar. Quitián, que sí es un sitio predominantemente inca, que presenta como característica principal un espacio ceremonial y una serie de complejos residenciales a su alrededor, y que dentro del perímetro del mismo sitio, más hacia la parte más marginal, digamos, se encuentran sectores de ocupación nativa. Y cortaderas. Cortaderas estando, digamos, dividido en 4 sectores, siendo cortaderas bajo y cortaderas izquierda, de filiación incaica, y cortaderas derecha y cortaderas alto, de filiación local.
Dentro de Cortaderas Derecha, por ejemplo, también se encuentra una estructura cuadrangular un poco más alejada de la zona residencial, que tiene ciertas características constructivas que también se pueden decir que es incaico. Bueno, el marco teórico. Como le comentaba antes, el eje central de esto está tomado en el de la vivienda, la casa andina, y pensar en la vivienda como el eje central del mundo andino. Por eso tomamos, digamos, como conceptos lo que puede ser la idea de memoria y el sentido del lugar, que son, digamos, conceptos importantes a la hora de pensar en la relevancia que puede tener la vivienda para las comunidades andinas. Básicamente planteamos que una característica de la memoria va a ser su emplazamiento con determinados lugares que van a amparar los recuerdos, que son lugares que se construyen a través de la experiencia y que son rememorados en distintos momentos. En estos lugares, donde se van a realizar ciertas prácticas desde hace mucho tiempo, van a funcionar también como evocadores de recuerdos, que van a ligar a las personas con la materialidad que les rodea. Pensamos también que la memoria no es un reflejo directo del pasado, sino que parte de una serie de reconstrucciones selectivas donde las personas recuerdan o olvidan según las necesidades del presente. Por eso nosotros pensamos que la memoria se reproduce mediante una negociación constante, que ponen en juego distintas formas de entender las agencias históricas y las formas en que éstas relacionan su espacio e historias. De la mano de esto viene lo que es el sentido del lugar. Básicamente los recuerdos son los que van a ligar a las personas con los lugares de una manera afectiva, como así también las prácticas que se realizan en estos lugares funcionan como un anclaje a un espacio determinado. El sentido del lugar va a ser construido a través de la experiencia cotidiana y desde la subjetividad de las personas se convierte en un elemento central en la formación de identidades, tanto grupales como individuales. Al ser las personas las que van a cargar de significado los lugares que habitan, es en la vivienda donde esto más se va a potenciar. O sea que se trata del lugar, digamos, donde realizan toda una serie de acciones que unen a las personas, en este caso con la casa, que es el lugar, y con las tradiciones que en ella se realizan. Les vuelvo a lo que comentaba recién. La casa como eje central, la casa donde todo gira, digamos, en torno a la vivienda, y esta como un anclaje de la memoria. Bueno, justamente acabamos con lo que sería, digamos, la importancia de la casa andina, siendo en la casa el espacio donde el sentido del lugar se encuentra más arraigado, que es donde los vínculos y la pertenencia provienen de la historia familiar. Es el lugar donde se proyecta la identidad del grupo y es, ante todo, el espacio a ser vivido. La casa andina, a su vez, es entendida en muchos casos como un texto cultural, que comienza con la construcción de la vivienda en sí misma, digamos, un momento en el que se van a realizar toda una serie de rituales y simbolismos que ubican a la casa en un contexto cosmológico mucho más amplio, ya que la construcción de la misma se convierte en muchos casos pensada como un arte de la memoria, ya que a medida que se construye, también se reconstruye el tiempo de las genealogías ancestrales y los orígenes históricos de las familias que la habitan. Durante todo el tiempo de la construcción se va produciendo una acumulación de tiempos familiares que van a reafirmar la generación de una memoria colectiva en ese lugar, es decir, la vivienda y la pertenencia, digamos, el arraigamiento a un lugar determinado y todos los tiempos que va llevando la construcción, la memoria, el recuerdo en un lugar específico. Bueno, la metodología, cómo tomamos y cómo analizamos los datos. Básicamente la información principal la obtuvimos de las libretas de campo de Pío Díaz, que él excavó entero y en La Paya en la década del 70 y a principios de los 80, y de las libretas de campo de las excavaciones de nuestro propio equipo, que hicimos en Mariscal, en Cortaderas y en Guitián. Para el caso de lo de Díaz, digamos, fue interesante porque hubo que decodificar toda una serie de datos que él da, ya que, bueno, él, digamos, es una persona nativa, local, que realizó, digamos, un análisis bastante minucioso y detallado de las excavaciones, pero bueno, hubo en algunos casos que poder analizar bien para poder entender bien a qué hacía referencia, e inclusive él, por ejemplo, cuando hablaba de las viviendas, hablaba de recintos pequeños, de recintos como cortados, digamos. Nosotros lo que logramos hacer en base a una lectura bastante detallada de estas libretas, como les comentaba recién, y con los planos de los sitios logramos construir unidades residenciales un poco más amplias, compuestos por varios recintos. Y además también logramos hacer un relevamiento de los entierros y de los espacios que fueron destinados al ritual, que se llevan a cabo realizados dentro de la propia vivienda. En base a esto, y en base a los 5 sitios que les comentaba antes, logramos relevar un total de 22 unidades residenciales.
De estas 22 unidades residenciales, en 16 relevamos entierros, 16 contenían entierros, siendo los más relevados, digamos, los más representados, los párvulos o niños con un 51% y los adultos con un 41%. Las formas de inhumación fueron principalmente urna u olla con un 77% y encista después un 14%. Y también relevamos el tema de la presencia de tapa a modo de cierre de los contenedores, digamos, de las urnas o de las ollas, siendo un 58% principalmente los que tenían tapa. ¿Por qué traemos acá lo de las tapas y la importancia de relevar esto? Porque en muchos casos las ollas o las urnas se encontraban con la boca casi sobre el piso de ocupación y una tapa allí. Lo que esto, digamos, nos da, digamos, a entender, y además de mucho del dato etnográfico previo, que había como una participación constante en la interacción entre los vivos y los muertos, básicamente, y una interacción entre las personas que vivían en esa unidad residencial y sus ancestros enterrados allí. En el caso del ritual también es interesante, el ritual dentro de la vivienda, el ritual ceremonial, digamos, dentro de la vivienda, porque nosotros ya habíamos hecho un relevamiento importante de mucha bibliografía, mucho dato etnográfico que hablaba del tema de los rituales dentro de la casa, que ya empezaban, digamos, a construir pozos en distintos lugares de la vivienda. En algunos casos inclusive ya arrancaban los pozos con la construcción de la vivienda en sí misma. Pero bueno, después también durante distintos momentos del calendario agrícola también se van realizando distintos ritos. Y lo interesante es que Díaz, en su propia libreta de campo, siendo él una persona local que conoce muy bien las costumbres de los poblados locales, él también lo define a estos agujeros como espacio ritual. Básicamente plantea que la presencia de cerámicas y huesos con marca de ocre en hoyos de forma oval posiblemente significan que en estos lugares se practicaban ceremonias como las que se llevan a cabo el 1 de agosto, que consiste en excavar hoyos dentro de la habitación y depositar distintos objetos en ellos para darle de comer a la vivienda. Esta es una cita literal que yo traigo de la libreta de campo de Díaz y que aparte a nosotros nos sirvió para reforzar el tema de la idea del ritual dentro de la casa. En base a esto que logramos relevar, digamos, entero 8 sitios que presentan hoyos de distinto tipo, de distintas características, en La Paya en 4 y en Mariscal 1. Todos los hoyos son todos los relevamientos, digamos, de los espacios rituales son más o menos iguales. Son hoyos de distinto tamaño, generalmente de 1,5 metros de diámetro, y que contienen cerámica, arena, huesos, piedra, carbón, todos más o menos con los mismos materiales. Bueno, acá vamos a pasar ahora a una parte un poco más gráfica y un poco más visual de todo lo que venía comentando recién, que ponía un poco abstracto. Básicamente, estas imágenes que tenemos acá, a la izquierda y a la derecha, son de las excavaciones de la unidad residencial A y la unidad residencial B de Mariscal. Vemos, en el caso de la unidad residencial A, las dos ollas que se encuentran sobre uno de los muros, a la entrada de uno de los sitios, las dos ollas que contenían entierros de párvulos. En la unidad residencial B vemos otra olla, digamos, excavada, que es lo que yo les comentaba recién, que está ubicada sobre el piso de ocupación y que tiene adentro, bueno, está un poco caída ahí, una presencia de tapa, justo sobre el piso de ocupación, digamos, esto que permitiría, digamos, la interacción constante entre las personas que habitaban en esta unidad residencial y sus ancestros enterrados dentro de estas urnas. Lo mismo sucede acá con otra de las ollas de Mariscal, de la unidad residencial A también, que se encuentra en uno de los senderos de acceso al recinto. Que como verán acá también presenta 2 tapas en forma de puco. O sea, 2 pucos en forma de tapa, mejor dicho, y que se encuentra también en el acceso al recinto. Estas otras 2 imágenes que traigo las pongo acá, digamos, si bien no tienen una buena resolución, las pongo porque son fotos históricas, son de la excavación de Díaz, de la década del 70, que les comentaba antes, de la unidad residencial de Tero, donde vemos también la presencia, digamos, de urnas y de ollas dentro de una de las unidades residenciales. Es decir, básicamente en uno de los casos ya tenemos 3 entierros dentro de una misma unidad residencial. Y acá vemos más o menos un poco el contraste de lo que plantea, una idea, digamos, de un contraste en lo que se da entre los sitios nativos, como el caso que vemos en la imagen de la derecha, otra vez es la unidad residencial A de Mariscal, donde vemos las 3 ollas que están ubicadas
una, digamos, en el sendero de acceso y las otras dos dentro del recinto, todas más o menos alineadas con la pared del sitio, mientras que a la izquierda tenemos la excavación de una de las unidades residenciales de Cortaderas derecha, donde no registramos ningún entierro. Hago esta salvedad o esta aclaración, digamos, porque es bastante habitual cuando uno excava uno de los sitios nativos, cuando uno excava, digamos, dentro de los sitios, contra los muros de los sitios nativos, bastante habitual encontrar, bastante probable encontrar alguna urna o alguna olla con entierro de párvulos o de niños. En Cortaderas derecha no pasó. Lo mismo sucede acá con la comparación, digamos, entre Itián y Tero. En la foto del sector derecho tenemos una urna de la unidad residencial C de Tero, que se ve acá. Una urna, digamos, santamariana que parece quebrada un poco, pero este contenía el entierro de un párvulo con ajuar, y está acá el puco en forma de tapa. Esta es la unidad residencial AD14 de Itián, del sector local, digamos, la inmediación del sitio Inca, donde tampoco logramos relevar ningún tipo de entierro, inclusive no llegando hasta el estéril. Y en este caso, más si se quiere que se vea un poco más gráfico, tenemos una comparación de uno de los dos entierros que logramos relevar en Cortaderas derecha y uno de La Palla. En el caso de Cortaderas derecha, que es la imagen del croquis que está a la izquierda, es un entierro que presenta a 3 individuos que tienen una serie de características bastante, digamos, llamativas. Particularmente es muy probable que este recinto no estuvo pensado como un lugar para entierro. Posiblemente haya sido una pequeña unidad doméstica o un lugar para almacenamiento, donde depositaron, digamos, estos 3 individuos, siendo solamente el primero de los individuos más o menos acomodado, con cierto nivel de cuidado, y que se encontró asociado a un cincel de bronce, mientras que los otros 2 individuos que se encuentran acá parecen haber sido medio como descartados en el lugar. No presentan ningún orden, no tienen ajuar. Además, arriba de los cuerpos se encontró abundante sedimentación, además de una gran cantidad de restos de cerámica, pedazos de cerámica grandes, lo que básicamente selló el lugar y lo que hizo imposible su reapertura y su posibilidad de que estas personas que estaban enterradas allí puedan participar, digamos, de determinados ritos con los vivos. Básicamente parece, más que una tumba, parece una especie de basurero. Y en contraposición, lo que está el croquis del sector de la imagen derecha, que es de la excavación de Ambrosetti, de 1907, donde se ve un entierro múltiple, con varios individuos, todos bastante bien acomodados, con un cuidado en la inversión, en el tiempo dedicado a la muerte, y con un ajuar muy rico, ¿no? Con vasijas, puntas de obsidiana, pucos, madera, octopus, toda una inversión muy, muy importante en esto que contrasta con lo que pasaba en Cortaderas. Por lo tanto, y haciendo más o menos un repaso de lo que venimos viendo, lo que venía comentando hasta recién. Mariscal logramos relevar 2 unidades residenciales y en ambos contenían entierros, 3 entierros individuales y 2 múltiples, realizados en ollas con tapa. Todos los 2 tenían, digamos, ollas con tapa, permitiendo esta posibilidad de reapertura que les comentaba antes. Los entierros presentan ajuar de distinto tipo, son en todos los casos párvulos o niños, y en una de estas unidades residenciales también relevamos una coexistencia entre espacios destinados al ritual y los entierros. Es decir, dentro de una misma unidad residencial había entierros y hoyos o agujeros para las prácticas rituales. En el caso de Tero, que relevamos 10 unidades residenciales, en 8 de las mismas registraron entierros. Fueron 30 entierros individuales y 10 múltiples, destacando la existencia de varios entierros dentro de una misma unidad residencial. Es decir, era como algo muy recurrente los entierros dentro de la casa, y en algunos casos hay varios entierros dentro de la misma unidad, dentro de la misma unidad residencial, digamos, como remarcando lo que comentaba antes, esta generación de historia de una vivienda, la biografía de la casa, que se va como reconstruyendo en toda esta inversión ceremonial con los entierros a lo largo del tiempo dentro de la vivienda. Hubo 39 entierros de adultos y 36 de párvulos y niños, siendo también la gran mayoría con ajuar, tipo de ajuares de distinto tipo, también que prácticamente todos los entierros contenían tapa, y se destaca también, al igual que en Mariscal, la coexistencia de varias unidades residenciales con entierros y espacios destinados al ritual. En La Palla, de las 5 unidades residenciales que registramos, hubo entierros en 4, fueron 10 entierros individuales y 1 múltiple. También destacamos la presencia de varios entierros dentro de una misma unidad residencial.
En algunos casos, en este caso hubo 8 párvulos y 3 adultos, siendo la gran mayoría realizados en contenedores también cerámicos con tapa y con ajuar de distinto tipo. Nuevamente, vemos acá otra vez una inversión importante a la hora de generar una dedicada, digamos, a la esfera ritual, a la esfera simbólica, en toda esta construcción de sentido, de lugar y de memoria que daban con la vivienda, con su casa. Para el caso de los sectores, digamos, donde fueron, digamos, llevados, los sectores, digamos, donde los incas movilizaron gente, que son al lado de Cortaderas Derecha y de Iquitián, tenemos en Cortaderas Derecha, relevamos 4 unidades residenciales, de las cuales se hallaron entierros en 2. Los entierros presentaron muy poca inversión, un muy poco ajuar. Como les decía antes, fue un espacio hay uno de los espacios que fue readaptado para un entierro, que parecía ser una estructura doméstica reutilizada como tumba, los cuales además se encontraban cubiertos con sedimento y restos de cerámica sin posibilidad de reapertura. Se destacaron, digamos, 5 párvulos niños y 3 adultos. Hay un entierro múltiple de párvulos también que relevamos acá en Cortaderas, que presenta un pequeño ajuar y que se encuentra bajo los muros de una unidad residencial, en la unidad residencial AD1. Lo interesante de este entierro, más allá de que es un entierro de párvulos también, es el hecho de que se encontraba también con muy poca inversión, se encontró no en una urna entera, sino en un pedazo de urna. Parecía estar acomodado solamente uno de los niños y los otros también parecen como fueron colocados sin demasiado cuidado y además se encontraba mucha profundidad, lo que también hacía bastante poco probable la posibilidad de que haya una reapertura y que se genere una interacción entre estas personas. Para el caso de Guitián, de la única unidad residencial que pudimos relevar, no detectamos entierros. No hay tampoco evidencia de actividad ritual, no logramos relevar nada. Y únicamente tenemos un solo entierro acá, pero que se dio en la parte inca, y que nada, nosotros lo dejamos fuera de la tesis. Yo solamente lo comento acá porque fue en la parte inca, pero no, nada más. No tenemos nada en la parte local. Por ejemplo, acá muestro algo de lo que hablaba recién. Un croquis de la unidad residencial I de Tero, donde se dan los 3 entierros dentro de una misma unidad residencial, 4 entierros, perdón, dentro de la misma unidad residencial, y un espacio también destinado al ritual dentro de la misma unidad residencial, es decir, una inversión constante del ceremonial dentro de la casa. Cuando nosotros, digamos, analizamos y comparamos la relación que se da entre los espacios compartidos, entre los entierros y el ritual, vemos que la gran mayoría se da en los sitios de ocupación de larga data, es decir, en La Paya, Entero, El Mariscal, mientras que los sitios que sufren un corte, como puede llegar a ser el caso de Cortaderas y Guitián, que son los sitios, digamos, en las inmediaciones de asentamientos imperiales, esto no lo estamos viendo, al margen de los entierros de Cortaderas, pero como comentaba recién, que presentan bastante poca inversión en los mismos. Por lo tanto, y para ir finalizando, nosotros pensamos que la memoria y la identidad de un grupo se definen por las prácticas que realizan en un determinado lugar. Esta intervención inca de movilizar personas de un lugar a otro produjo, digamos, una ruptura de esta memoria familiar. Creemos que los grupos nativos que fueron reasentados por los incas parecen abandonar algunas prácticas ancestrales, pero el abandono de estas prácticas no implica, digamos, un abandono de los recuerdos, sino una nueva forma de hacer frente al dominio incaico en el que se encontraban sometidos. En este momento, digamos, ya no es más el tiempo de sus difuntos. En este nuevo contexto ya no es necesario revalidar constantemente esta historia, toda esta biografía, sino que parece ser como que la nueva forma que encontraron de hacerle frente a este nuevo contexto era esta forma, esta manera de no estar constantemente revalidando su historia. Nosotros, digamos, acá vemos que las personas que vivieron en los asentamientos con ocupación de larga data no sufrieron grandes cambios en sus prácticas, es decir, una vez llegados los incas, ellos siguieron realizando los entierros más o menos igual, siguieron invirtiendo en el ceremonial más o menos de la misma manera, inclusive incorporan materiales incas a las prácticas, hay mucho material inca como ajuar, y como que en estas casas todo este sentido del lugar y la memoria se sigue construyendo a partir de esta inversión simbólica, a partir de los entierros y del ceremonial y la pertenencia con ese lugar, a un lugar determinado. Cosa que vemos por el momento que en Cortaderas Derecha y en Guitián no pasa, no ha sucedido, porque no estamos notando que haya una inversión en este ceremonial, sino que es algo como un tiempo mucho más corto. La perspectiva futuro, como todo lo que venimos analizando hasta el momento, es una tendencia.
digamos, todavía resta mucho por hacer, de hecho falta mucha más información, pero bueno, sí es una tendencia lo que se viene viendo esta información que recién les daba. Lo interesante sería poder ampliar las excavaciones en los sectores nativos de Itial y de Cortaderas para seguir aumentando la información que tenemos y además complementar estos datos con información etnográfica. La información etnográfica es muy rica en este sentido porque nos permite conocer bien cómo viven estas personas, cómo funciona la esfera doméstica, qué tipo de prácticas se realizan, qué hacen, qué dejaron de hacer, y esto nos va a permitir por ahí contrastar un poco con qué tipo de elementos de actividad se perdieron una vez con estas personas que fueron reasentadas por el imperio. Nada, gracias. Era el final ahí. Creo que fue breve, como les había prometido. Bueno, una vez entonces finalizada la presentación de Maximiliano, ahora le vamos a dar la palabra al jurado. En primer lugar, le damos la palabra a Federico Coloca. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá habría que aplaudir, pero por estas condiciones No se puede. está bien. Bueno, Maxi, primero que nada, felicitarte por la tesis. Personalmente es un tema que a mí me gusta, me atrae mucho. Y principalmente también por el tema de retomar después de dejar un tiempo, a veces se hace más difícil y eso para mí es muy valorable también, ¿no? Bueno, Así que por eso te felicito. gracias. Y bueno, en realidad no tengo tantas preguntas. Te iba a hacer una pregunta principalmente relacionada con esto del ajuar, eh, en donde aparecen elementos incaicos dentro de ajuares locales. Sí, ¿Cómo interpretás eso dentro de, ¿no?, la relación eh, de los incas con comunidad local en esos ámbitos, ¿no? claro. Esa es No, la pregunta. sí, sí, sí. Que creo, digamos, que la incorporación de material inca a los ajuares dentro de, o sea, aparecen principalmente en los sitios de ocupación de larga data. Acá lo veo Claro, entero dentro de estos de la paz. contextos, por eso te pregunto. Claro. No, yo creo que el hecho de que los incorporen a los entierros tiene que ver como que las personas que allí viven, más allá de la llegada imperial o de la irrupción que puedan haber tenido los incas con ellos allí, es como que no me da la sensación que le den como que sea un material sacro, que sean materiales muy importantes o tratados de una manera distinta. Es como que aparecen compartidos los materiales inca con elementos locales, no es que hay tumbas que tienen solamente materialidad inca. Generalmente aparecen mezclados cosas incas con cosas tardías. Es como que no, me da la sensación como que ellos no lo tienen pensado como una esfera aparte o como que le produce algo como una cosa mucho más importante tener, incorporar material inca a los entierros. Creo que va por ese lado. Está bien. Mi segunda pregunta viene más por el lado de este tema, ¿no?, de la relocalización, ¿no?, como un acto de dominación, la verdad que importante. Y bueno, este tema, ¿no?, de la falta de rituales dentro de la vivienda, que sí, yo estoy de acuerdo con que hay una ruptura, ¿no?, con la falta de sentido del lugar de las poblaciones que fueron relocalizadas o de los individuos, ¿no? Eh, pero también mi pregunta, si no puede ser una forma también de verlo como una dominación simbólica al más grado bajo por parte del imperio, justamente también de los pocos entierros que hay, sellarlos, no dejar que participen justamente de estos rituales, ¿no? Controlar hasta los rituales a más bajo grado, ¿no? Claro. O si también, bueno, como vos lo decís, puede ser una forma de negociación o mismo de resistencia de la población local, de los individuos relocalizados. Claro, 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 yo lo pensé, digamos, desde ese lado, más que nada, más como una forma como de rechazo de estas personas relocalizadas justamente a esta relocalización. Entonces es como que en base a eso dejan de hacer ciertas cosas o en todo caso le dan como menos o invierten mucho menos tiempo en esta construcción de sentido del lugar. Es como estar en un lugar que no es el de ellos y tratar o demostrar, digamos, que ese no es su lugar. Por lo tanto, no invierten en esta construcción de memoria, en esta construcción de sentido del lugar.
Entonces es como que por eso como que lo dejan de hacer estas ceremonias ancestrales, si se quiere. Yo al menos lo tenía pensado desde ese lado. Sí, sí, sí. Por eso también lo interpreté justamente vos en la tesis, justamente hablas de verlo desde abajo para arriba, ¿no? Claro, Por eso también a veces me parece, por eso también te preguntaba, hay un arriba hacia abajo también en sí, un sí. contexto justamente de dominación, pero está bueno también verlo justamente de abajo para arriba, pero bueno, me parece justamente un ida y vuelta y bueno, me parece interesante. Sí, sí, tal cual. Eh, no, por el momento no tengo otras preguntas. No sé si surge después en la charla, te Dale, comento. dale. No se te escucha, Se Reinaldo. quedó. Ahí me escuchan? Sí, Ahí ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Bueno, genial, buenísimo. Bueno, a ver, bueno, en principio te quiero felicitar, te voy a decir Maxi, te felicito, no nos conocemos, bueno, ahora tenemos la oportunidad de conocernos ahora en persona, virtualmente. Sí. Te felicito por la tesis, me gustó leerla, me pareció muy interesante el tema, sobre todo la forma en que lo abordaron y cuando hablo en plural es porque también quiero felicitar al equipo, digamos, bueno, a Félix que está acá presente y a todo el equipo del cual formás parte, ¿no? Del Valle de Calchaquí Norte. Porque bueno, creo que el trabajo de una tesis, creo que lo sabemos, quienes estamos acá presentes, es un trabajo en conjunto, es colectivo, no se hace a solas y bueno, si bien vos sos como el protagonista, ¿no? Por supuesto, pero quiero felicitar al equipo en cuanto al trabajo que han realizado. Por eso voy a hablar en plural. Entonces, porque entiendo que, bueno, que muchas de estas cosas las han discutido entre ustedes y de hecho vos lo decís un poco ahí en los agradecimientos y bueno, quiero hablar en plural. Entonces, destaco mucho, digamos, el manejo de la evidencia. Ustedes tienen una evidencia bastante interesante desde las libretas de campo que han trabajado de días y desde sus propios hallazgos que han tenido en las excavaciones, lo cual creo en principio que el abordaje que le han dado es bastante atinado, digamos, ¿sí? Se podría haber abordado también desde otros lugares seguramente, pero trabajar el tema de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Este sentido de lugar, sentido de apropiación, me pareció la forma en que lo encararon bastante coherente, ¿no? Me pareció acorde, digamos, y está bien, digamos. La evidencia es como que hubo un nexo entre con lo que se encontraron, la problemática que se plantearon y cómo lo fueron llevando hasta las conclusiones, ¿sí? Eso en principio. Después, un poco haciendo el enganche con la última pregunta que te hizo Federico, que justo era parte, lo iba a relacionar con la última pregunta que yo te iba a hacer. Tengo acá una serie de preguntas que quería hacerte, pero justo la última tenía que ver, la voy a enganchar con lo que te comentó Federico anteriormente, porque bueno, quizás ustedes acá están trabajando con entierros, ¿sí? Entierros en diferentes unidades y con estos pozos de rituales. Y es un poco, ustedes lo plantean también, lo planteas ahí en la tesis, con el complementar toda esta información, qué importante sería complementar toda esta información con otras actividades, con otras prácticas, otras variables, si podemos decirlo así, justamente para ahondar más en este tema del sentido de pertenencia, el tema de la memoria que ustedes están trabajando. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué otras prácticas en estas perspectivas a futuro que ustedes tienen en qué otras prácticas quisieran concentrarse o ven la necesidad de concentrarse a trabajar con esas prácticas para seguir en esta línea, ¿sí? De entierros y de lo que ven en los entierros y en los rituales, en los pozos rituales. ¿Me explico? Sí, 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 se entiende. Sí, otra práctica que en algún momento estaba la idea de no hacerlo ahora, pero sí tal vez a futuro, era por ahí el tema de la comida. El tema quizás de pensar un poco el tema de la parte más bien doméstica, básicamente. El tipo de comida, el tipo de forma de construcción también de las casas. Nosotros vemos, digamos, que en estos asentamientos la construcción es mucho más, como mucho más pobre,
de lo que se da, acá yo no lo abordé ahora en la tesis, pero está, digamos, que es mucho más pobre que también que lo que se da en los asentamientos típicos de los tardíos. Pero a nivel, digamos, práctico, ritual, a mí me interesaría verlo también con algunas cuestiones de la comida. Ver, digamos, qué sucede con por ese lado. Por eso planteaba el hecho de mucha información etnográfica, que es algo que ayuda, que te complementa muy bien y que aparte es bastante sólido generalmente para poder hacer un contraste, una comparación con este tipo de cosas. Bien, buenísimo. Bien, bien, bien. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, ¿se escucha? Sí, Sí. Y, bien, sí. Y después, acá, por ejemplo, esta es una pregunta más a modo general, ¿no? Ustedes están haciendo esta comparación entre los sitios, digamos, del tardío, el tardío inca, con sitios, digamos, de lo inca, ¿no? Netamente de lo inca, y se notan claramente estas diferencias, coincido ahí plenamente. Ahora, no sé si tienen registrado o han trabajado un poco con esta cuestión acerca de, en los mismos sitios nativos, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando de Mariscal, por ejemplo, o Entero, o en La Paya, pero, digamos, ¿qué estaba pasando en estas viviendas al momento de la llegada del Inca en esos mismos sitios? No irnos para Cortaderas o para, o sea, los sitios, digamos, de lo Inca netamente, sino en esas viviendas, cómo es, y más que nada me refiero a si tienen, por ejemplo, contextos de diferentes momentos históricos en la misma unidad doméstica para el mismo sitio. No sé si me explico. Entonces, ver esa continuidad o esas prácticas, si por ahí las cambias, acá en lo que vos presentás, hay un cambio en las prácticas de un sitio a otro, en diferentes zonas. Pero yo me refiero ahora en la misma zona, Tero, agarremos Tero o Mariscal, a la llegada del Inca, por ahí no tenían, con Mariscal quizás no hay evidencias incas, pero alguna relación indirecta capaz que había en la zona. Yo lo planteo mucho con lo que nos pasa en Catamarca con la llegada del Inca, que se concentra en determinados sitios, y si bien no hay claras evidencias en la relación con lo Belén, dentro en sitios Belén, netamente es Belén, de poblados tardíos, los Pucara, ¿sí? Y está siempre esta cuestión, ¿qué rol jugó el Inca con estos sitios, con estas personas, cómo se comportaban entre sí? Bueno, lo mismo por ahí te lo preguntaría a vos para los sitios, digamos, de Mariscal, de Tero, ¿sí? O sobre todo Mariscal, porque ahí es donde ustedes no están encontrando evidencia inca, pero seguramente las personas estaban viviendo ahí cuando los incas estaban a pocos kilómetros. ¿Qué pasaba ahí? No sé si me explico. sí, sí, sí. Mirá, por lo que más o menos, al menos en este tipo de prácticas que yo relevé acá, lo de la tesis, no parecen haber generado grandes cambios. Es como que más o menos Ah, se mantiene más o menos igual. Habría por ahí que hacer una comparación o analizar por ahí en un caso más minucioso, si se quiere, o más en detalle, pero no parece, al menos en este tipo de esfera realizada ahora, parece seguir más o menos igual, porque sigue habiendo entierros dentro de la casa, hay ritual dentro de la casa, se incorpora elementos incas al ajuar, como lo que decía Fede hace un ratito. En este caso no parece haber grandes modificaciones. Habría que ver, obviamente, por ir en una esfera más micro, pero en este caso parece seguir todo, no sé si igual sería la palabra, por ahí también es un poco nada, es un poco por ahí falso, así que todo seguía igual, es cierto lo que decís vos, ya sabían, ellos deberían saber que estaban los incas ahí cerca, pero en este caso no parece tener grandes variables bien. en este tipo de prácticas. Bien, y después la última, esta es bien puntual. Me interesó el tema del hallazgo de los hoyos, ¿sí? Estos espacios, pozos de rituales. Y vos en un momento mencionás acerca de que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Dentro del mismo espacio de la unidad doméstica, algunos están en los accesos, otros en los muros, otros están en el centro. Y, y hay muchos que hay diferencias, ¿no es cierto? Comentaste ahí de diferencias de tamaño, de la profundidad y demás. Es ver si ustedes han detectado algún patrón en esto, digamos, ¿por qué esas diferencias? Si por ahí te animás un poquito a ver, o podemos discutir de eso, o a una hipótesis acerca de por qué estas diferencias en la distribución, si hay un patrón que se repite en tantas unidades que ustedes han excavado, que han visto, en cuanto a esta distribución, o es más azarosa. ¿Me Mira, explico? sí, sí. Teniendo en cuenta que nosotros, digamos, principalmente esta información está relevada en la libreta de Díaz, y que Díaz en algunos casos, él habla creo que en la tesis lo pongo eso, él habla, digamos, de la presencia de hoyos, de distintos hoyos, de varios hoyos, pero no hace, digamos,
una descripción súper minuciosa, que dice, bueno, sí, acá hay un hoyo, allá hay otro, acá hay 4, es como siempre son varios, son muchos, y es como que a lo mejor es medio complicado por ahí encontrar un patrón en concreto en base a la libreta de días, más o menos. Nosotros después tenemos relevado solamente uno, y que también yo lo relevé después, no tanto durante la excavación, sino después mirando las libretas de Mariscal. Entonces por ahí no sé si es tan sencillo ubicar un patrón del por qué. Yo inclusive en algún momento, cuando Díaz hablaba de todos estos hoyos, también hablábamos con Félix a eso, que bueno, la idea era diferenciarlos de que no eran espacios para enterrar silos. Porque en algún momento también se podía llegar a hacer confundir para que sean de enterrar silos, para enterrar tinajas, pero bueno, no, además de la evidencia etnográfica que plantea que no, después el propio Díaz dice, no, acá había práctica ritual que se hacía a cabo. Pero no te podría decir puntualmente un patrón específico de por qué son de distintos tamaños, porque no lo puedo reconstruir por cómo Díaz mismo los comenta y los explica cómo son. Es como que siempre habla así como muy general, varios, muchos de este tamaño, están acá, están allá, pero no sabes por ahí muy bien por qué tienen ese patrón. Bien, bueno, gracias. Y creo que es todo, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo. Y bueno, nuevamente felicitaciones. Gracias. Bueno, si los integrantes del jurado han terminado con sus devoluciones, le pasamos la palabra a Félix, el director de tesis de Maximiliano, para que cierre esta primera parte de la defensa. Bueno, primero de todo, gracias Josefina por la organización de todo esto, al departamento, bueno, al jurado también por la disponibilidad. Siempre que a mí a esta altura cuando me llega algo como una tesis, es una como, digo, lo mismo que los proyectos de investigación que te mandan, y yo digo, uy, siempre llegan en el primer momento cuando uno tiene mil otras cosas, pero bueno, es así, a veces nos toca estas cosas. Las tesis de licenciatura son cortas, así que se pasan más rápido. Así que gracias al jurado por la disponibilidad de poder leerla en estos tiempos. Eh, bueno, Maxi ha hecho un trabajo muy bueno, la verdad que después de un periodo, como dijo Federico, de que tuvo otras cosas, retomar es muy valioso para mí sentarse porque, bueno, todo esto es un entrenamiento, ¿no? Es como volver a entrenar físicamente después de un tiempo sin haber hecho nada, uno se muere a los 2 cuadras que corre. Acá lo mismo, cuesta adquirir la concentración, la sistematicidad, sentarse a leer. En ese sentido hizo un trabajo excelente a nivel lectura, como profundizó un montón de lecturas sobre el tema de memoria, sentido del lugar, espacialidad, la casa andina, ¿no? Yo siempre a veces les digo también, llega un momento que hay que cerrar el momento de la lectura, ya está, ya leí. Vamos a pasar a otra cosa porque si no es infinito. Y después, bueno, todo el trabajo también que yo destaco es el que hizo con las libretas de campo, que no son fáciles de entender. Yo le insistía, bueno, vos tratá de entender la lógica, a la larga le vas a entender la lógica al pibe Díaz, tratá de entender la lógica de cómo iba construyendo, cómo iba definiendo las unidades residenciales, y confiarle lo que dice porque él tenía mucha experiencia de campo, él vivía ahí, conocía a la gente, conocía las prácticas, tenía mucho trabajo de campo, de excavaciones enormes que había hecho durante muchos años. Y el desafío era entenderle su lógica de organización de las libretas, ¿no? Así que estuvo ahí machacando hasta que un día me dijo, bueno, por lo que terminé de entender que hay tantas unidades residenciales. Fue construido todo este trabajo de reconstrucción, ¿no? Y bueno, también lo que él decía, toda la exploración etnográfica, que eso todo un tema que lo hemos trabajado y que, bueno, aporta unos datos increíbles que hay que seguir explorándolo, ¿no? Es un tema clave dentro de la arqueología, este conocimiento enorme, yo siempre destaco el conocimiento indígena, que hay que acercarse y hay que valorarlo y trabajarlo interculturalmente porque aporta muchísimo a nuestro entendimiento del desarrollo histórico de estos pueblos, ¿no? No desde la perspectiva académica nos quedamos muy cortos, ¿no? Entonces, él lo ha hecho en este sentido, empezando a explorar estos trabajos que le aportaron un montón a entender justamente registros materiales.
Así que bueno, nada, también felicitar entonces a Maxi por esta final de tesis, después de que hace un año bueno, encima le agarró la pandemia, bueno, como a todos, así que, bueno, llegamos a este momento Llegó hasta finalmente, acá. así que bueno, eso por mi parte. Bien, gracias. Bueno, con esto entonces terminamos la primera parte de la defensa. Vamos a cerrar acá y el jurado va a pasar a deliberar y en unos minutos, lo que lleve la elaboración del acta, vamos a retomar la transmisión pública para leer el dictamen del jurado. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, han elaborado un dictamen y el director de la tesis, Félix Acuto, va a dar lectura al mismo. Bueno, muy bien. Leo el acta entonces, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 2021, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Maximiliano Tello. En primer lugar, queremos destacar que la tesis presenta una organización clara y coherente en cuanto a la problemática inicial. Esto implica que el marco teórico-metodológico utilizado y el abordaje de la discusión es acorde a los objetivos e hipótesis planteados. En este sentido, se destaca el estudio de una problemática que incluyó diferentes líneas de evidencia acerca de un tema original para la arqueología del noroeste argentino. Metodológicamente, la tesis apeló al análisis tanto de material etnográfico, haciendo uso de libretas de campo, como así también material proveniente de tareas de excavación arqueológica. El tesista realizó una defensa clara, sólida y dinámica, que reunió todos los componentes presentados en el escrito, con un buen uso del tiempo y utilización de soporte gráfico, imágenes y tablas. Por eso, la calificación final es 10. Ahora sí podemos aplaudir entonces. Felicitaciones, Emiliano. Desde el departamento estamos muy felices de tener un nuevo graduado en la carrera y esperamos que esto abra una excelente etapa profesional. Gracias a todos, gracias al jurado, gracias Félix, y bueno, nada, genial, ya está. Veremos qué pasa ahora. En la virtualidad no pudimos recrear las escenas en la esquina de José Bonifacio y Juan. Eso nos No. un poco técnicamente. Afuera de eso, o no. Esperamos en algún momento poder hacer un gran festejo con todos los graduados de estos 2 años. Estaría bien. Muy bien, gracias. Y bueno, nada, gracias. Felicitaciones. Sí, gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a festejar. Sí, me salgo. Nos vemos. Chau, chau. Nos y bueno, vemos. repito. Bueno.